Hola, buenas tardes. Hoy vamos a iniciar con la asignatura de Programación y Estructura de Datos. En este caso vamos a dar una pequeña introducción a lo que es el lenguaje C. Bueno, ha habido mucha participación por parte suya en el foro y esperemos que sigan de esta forma. Los invitamos a hacer sus preguntas en el foro. Cualquier duda que tengan ustedes, por más simple o complicada que sea, vamos a tratar de darles una solución. Y también les agradeceríamos mucho a los que ya son más avanzados o tienen mayor experiencia en el lenguaje C, en programación y estructura de datos, también que si pueden dar alguna solución a sus compañeros, bueno, esto nos ayuda a crear un poco más de conocimiento y, bueno, a comentar, a discutir y les va a ayudar a ustedes a reforzar sus conocimientos y a sus compañeros más nuevos les va a ayudar a aclarar sus dudas. Bien. Bueno, vamos a empezar con algunas de las dudas que surgieron durante la semana. La primera es que ¿para qué sirven los operadores mayor y menor? Muy bien, si tenemos una variable, por ejemplo, int x igual a 8, bien, esto lo podemos ver en forma binaria de la siguiente forma. Continúa con ceros, ¿ok? Entonces, al declarar una variable entera y darle un valor de 8, tenemos almacenado en binario en la memoria de la computadora un valor de esta forma. Cuando utilizamos el símbolo mayor, por ejemplo, voy a poner aquí otra variable. Eso significa que vamos a hacer un corrimiento de bits hacia la derecha. En este caso yo le indiqué que recorriera 2 bits hacia la derecha. Entonces, si recorremos 2 bits hacia la derecha, el valor que nos va a resultar va a ser... Bien, el resultado final, al recorrer la variable x 2 valores hacia la derecha, es el siguiente, es este. ¿Ok? No sé si hay ahí alguna duda. Y bueno, el operador contrario hace un corrimiento de bits hacia la izquierda, dependiendo de las unidades que nosotros le digamos. Si hacemos x, corrimiento de bits 1, lo que va a hacer es recorrer todos los bits, una posición hacia la izquierda y rellenando el valor faltante con 0. Esa es la primera duda que estaba en el foro. Espero que hasta ahí todo quede claro. ¿Puedes poner la siguiente duda? De todos modos, si siguen con alguna duda, vamos a estar aquí para tratar de comentarlas. Bien, Mariana Saray nos pregunta que cuál es la diferencia exactamente entre los dos tipos de datos, int y short. Bien, como sabemos, el compilador de C es prácticamente para una grande gama de dispositivos. Comúnmente nosotros los utilizamos para nuestras PCs y computadoras, pero hay que recordar que el compilador de C también es muy utilizado para cosas, por ejemplo, de microelectrónica, en FPGAs, en procesadores embebidos, en los cuales comúnmente se utilizan también los operadores, bueno, los tipos de datos int y short. Comúnmente nosotros en nuestras computadoras actualmente de 32 y 64 bits comúnmente, en estos procesadores que utilizamos, las variables int, al declarar nosotros una variable de tipo int, estamos reservando 32 bits de memoria. Y al utilizar una variable de tipo short, estamos reservando 16 bits de memoria. Esa es la principal diferencia que puedes ver tú entre un int y un short. Y eso es casi en el caso general y en la mayoría de los casos. Hay que recordar que no siempre es así. Anteriormente, pues las computadoras no eran de 32 bits ni de 64. Hay que recordar que anteriormente teníamos computadoras con procesadores de 16 bits o incluso actualmente se utilizan muchos procesadores embebidos que son incluso de 8 bits. En ese tipo de procesadores también se utilizan las variables int y short y bueno, no podemos garantizar que ahí también sean de 32 bits, ya que en muchos casos esos ambientes son más restringidos y es posible encontrar un int, por ejemplo, de 16 bits o un short también de 16 bits o un short de 8 bits. Más adelante en la presentación vamos a dar un pequeño ejemplo de los tipos de datos.
Por ahora, en el caso general, en la mayoría de los casos, una variable de tipo int estaría reservando 32 bits de memoria, mientras que una variable de tipo short estaría reservando 16 bits de memoria. Bien, ese es como el caso particular. ¿Puedes pasar a la siguiente duda, por favor? Bien, aquí nos preguntaban un IDE para Windows. Creo que ya el doctor Lázaro Bustos Martínez ha dado aquí algunas recomendaciones. Dentro de los mayor comúnmente utilizados están Eclipse, está NetBeans. Posteriormente abajo algunos dieron algunas recomendaciones como son Dev, C++ o CodeBlocks. Y también les recuerdo que hay algunas implementaciones de los comandos más comunes de Linux para Windows, por ejemplo cwin o WinGCC, y eso nos da un ambiente también para compilar programas en C y en C++. Que creo que aquí no hay ningún problema, tienen Dev C++, ventajas, es muy ligero comparado con un IDE como Eclipse o como NetBeans. A diferencia, NetBeans y Eclipse tiene una gran cantidad de herramientas, ¿no? Pero si ustedes solamente quieren hacer algunos ejemplos sencillos, desde mi punto de vista, Dev C++ cumple con todos los requisitos que ustedes necesitan. Bien, aquí nos preguntan, bueno, este comentario va muy relacionado con el tipo de dato int y short que comentamos anteriormente. Aquí nos dice que en el manual se ha dicho que int es de 2 bits, mientras que, bueno, al revisarlo en sus compiladores, en sus máquinas, comúnmente es un entero de 4 bytes. Como lo mencionábamos anteriormente, en la mayoría de los casos, en las computadoras actuales, los ints se representan como valores de 32 bits, o lo que es lo mismo, de 4 bytes. Pero eso no quita que en algunos compiladores, no necesariamente para computadoras, para procesadores de las computadoras actuales, sino tal vez para sistemas embebidos o algún otro tipo de dispositivo, un int puede ser de 2 bytes. ¿Ok? Como lo mencionaba, ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle en las diapositivas. Bien, espacios de nombres. Aquí también el doctor Bustos ya nos ha dado aquí alguna recomendación, algún link para revisar lo que es un espacio de nombres. En general, los espacios de nombres se utilizan para declarar un ámbito de variables, de funciones o de clases. En muchos casos, y principalmente en proyectos grandes, es común que cada uno de los programadores realice una pequeña parte del sistema en general. En estos casos, a veces, pues bueno, a mí se me ocurre ponerle de nombre a mi función X. Pero ¿qué pasa si alguno de los otros programadores también le puso a su función X? Entonces, por lo cual es común utilizar espacios de nombres. Al utilizar espacios de nombres, yo creo un espacio de nombres, por ejemplo, el mío, Luis, y ahí pongo yo todas las funciones que yo quiero utilizar, funciones, clases, variables. Mientras que, bueno, si alguien más utilizó ese mismo nombre para la función o para la clase, no hay ningún problema, porque cuando quieran utilizar la función que yo desarrollé, pueden utilizar el espacio de nombres Luis, por ejemplo. Es muy común utilizar uno de los espacios de nombres de la librería estándar de C++, que es std estándar. std, bueno, nos permite gran cantidad de funciones, de objetos. Dentro de los más utilizados están para mandar mensajes a pantalla y recibir mensajes sobre la consola, los cuales son cout y cin. Entonces, bueno, aquí creo que no hay mucho problema. Pueden checar la liga que les dio el doctor Bustos para ver cómo se crea un espacio de nombres. Ahí no hay ningún problema, es simplemente corchetes, namespace y, bueno, el nombre que le quieramos dar a nuestro espacio de nombres. Hay dos formas de llamar a un espacio de nombres, como normalmente se pone en C++, using namespace std, nos permite utilizar el espacio de nombres std directamente. Y otra es utilizar el nombre de espacios, dos puntos, y, bueno, el miembro que queremos utilizar. En este caso, si es una función, una variable, una clase. Hasta aquí creo que, bueno, son algunos detalles precisamente del lenguaje, y que pueden ir checando en el transcurso del... Ahorita los vamos a checar también algunos, los vamos a ir retomando. ¿Puedes poner la siguiente duda, de favor? Perdón. Esta es una pregunta del administrador.
Queríamos que hubiera aquí un poco de discusión acerca de los lenguajes C y C++. Bien, principalmente C se utilizó para el desarrollo de sistemas operativos tipo Unix, posteriormente para aplicaciones generales. Actualmente se utiliza para muchos sistemas operativos, para acelerar muchas operaciones, para microcontroladores y para dispositivos con recursos limitados. Tenemos algunos lenguajes que integran gran cantidad de facilidades, por ejemplo Java, por ejemplo Python. Bueno, no están peleados todos estos lenguajes, cada uno ha caído en un ámbito que permite aprovechar las características tanto del lenguaje como de la tecnología que se quiere desarrollar. En este caso, bueno, C fue desarrollado para implementar el sistema operativo Unix. Posteriormente se le agregó lo que es el paradigma orientado a objetos, que es una extensión de C, que viene siendo C++. Algunos dicen C++ es una mejora de C. No, no hay que verlo como una mejora. Se le agregaron algunas características. C++ se utiliza muy bien orientado a objetos, se utilizan clases, se utiliza herencia, se utiliza polimorfismo y nos permite desarrollar algunos sistemas de manera más rápida. Pero también hay que tener en cuenta que es muy difícil llevar C++ o la programación orientada a objetos, por ejemplo, a sistemas embebidos, donde bueno, se tiene gran cantidad de recursos digámoslo así, limitados o restringidos comparados con una computadora tradicional. La programación orientada a objetos nos ayuda mucho a nosotros desde el punto de vista de programación, nos da una sintaxis más clara para nosotros y nos permite tener una abstracción de los objetos en el mundo real, llevarlo hacia un lenguaje de programación. Y todo esto es perfecto para nosotros, pero también hay que recordar que una clase ocupa mucho más memoria que una estructura, por ejemplo, un tipo de dato simple. Entonces, bueno, utilizar C en dispositivos que tienen pocos recursos es comúnmente en la práctica. Entonces hay que verlo como una extensión de la programación orientada a objetos, pero también hay que tener en cuenta que C sigue teniendo su ámbito, que por ejemplo es sistemas operativos o también que es sistemas embebidos. ¿Ok? Bien, se les recuerda que cualquier duda o pregunta pueden escribirse en el foro. También se les recuerda que, bueno, en esta semana vamos a estar atendiendo las dudas y preguntas de este tema. Traten de ir a la par, por favor, porque a veces, bueno, estamos hablando de un tema y empiezan a poner preguntas de temas que ya se trabajaron anteriormente. Entonces, bueno, hay que tratar de ir a la semana que corresponde para que se puedan aclarar las dudas y bueno, haber discusión sobre ese tema. De todos modos, al final tal vez demos una o dos sesiones generales donde se puedan discutir cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, pero durante el transcurso, por favor, traten de ir con las preguntas del tema de la semana. Ok, ¿puedes poner la presentación, por favor? También, bueno, se les recuerda que este curso es más autodidacta. Ustedes deben de estudiar el material, tanto que se les recomienda aquí, como el que se les da, ¿no? O sea, tenemos aquí algunos manuales, pero también tenemos algunas referencias que les recomendamos revisar. Y bueno, las sesiones son más para aclarar dudas, pero bueno, cuando haya tiempo, así como ahorita, vamos a dar algunas pequeñas, algunos tips, ¿no? Bien, C y C++ se basan en lo que son funciones. Bueno, C++ también tiene lo que es la programación orientada a objetos, que es clases. El concepto de función nos permite dividir una tarea grande en tareas más pequeñas y de esta forma, bueno, llamar a las funciones que se requieren cuando sea necesario. Bien, en C y en C++ hay una función importante que es la función main. Cuando nosotros creamos un código, necesariamente se debe de escribir una función main. Cuando se ejecuta este programa, la función main es la primera en ejecutarse. Todas las demás funciones se llaman a través de la función main. Por ejemplo, si tenemos un código, un programa que tiene estas tres funciones, cuando se empieza la ejecución del programa, inicia en la función main. Y la función main puede hacer uso de las funciones cuadrado y de la función cubo. Bueno, aquí está un poco cómo es la declaración de la función main. Tenemos un tipo de valor retornado, que es tipo int. Tenemos el nombre de la función y los valores de entrada.
Bueno, ustedes dirían, ¿y la función main a quién le regresa el valor, no? Por ejemplo, aquí un return 0 o un return 10 o un return 20. ¿A quién le regresa ese valor la función main? Bien, cuando nosotros ejecutamos un programa desde la línea de comandos, por ejemplo, en un sistema operativo Linux o Windows, ¿cómo sabemos si el programa terminó de forma correcta o terminó de forma anormal? Bien, esto lo podemos saber a través de la función main. En Linux, por ejemplo, tenemos la variable de entorno signo interrogativo. Si nosotros corremos un programa y el programa hace un return 0 y consultamos después en la línea de comandos el valor de la variable de entorno signo interrogativo, podemos ver el valor que nos regresó la función main. Y esto es muy comúnmente utilizado en scripts para saber cuando un programa termina de forma correcta o no. Y bien, ¿quién le pasa los valores de entrada a la función main? De igual forma, se pasan a través de la línea de comandos comúnmente. Se escribe el nombre del programa, espacio y los parámetros que se le pasan al programa. Esos, bueno, se obtienen a través de la función main. En este caso, bueno, tenemos un ejemplo donde no recibe parámetros, que se pone void. Bien, aquí vamos a ver un poco los tipos de datos, que está ligado con las dudas que existieron en el foro. En C++ tenemos tipos de datos simples, por ejemplo, los enteros, los flotantes, las enumeraciones, y tipos de datos estructurados, en los cuales tenemos arreglos, estructuras, uniones y clases. Bueno, clases hay que remarcarlo para C++. También tenemos lo que son los punteros, que son direcciones de memoria. Dentro de los enteros tenemos diferentes tipos de datos, que son los caracteres, short, int, long. También tenemos los booleanos. Dentro de los de punto flotante tenemos los float y los doble. Bien, dentro de los tipos de datos enteros, como lo había mencionado, tenemos los int, los short y los long, y nos permiten representar, como su nombre lo indica, tipo de datos enteros. También hay que tener en cuenta que podemos representarlos sin signo y tipos de datos enteros con signo, lo cual nos permite un rango más pequeño, pero también nos permite representar valores negativos. También tenemos los de tipo flotante y los de tipo carácter. Bien, en este caso, bueno, aquí se aplica lo que mencionábamos anteriormente y lo vamos a ver en una de las diapositivas posteriores. Tenemos distintos tipos de datos enteros, int, short, long, long, y bueno, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Es la cantidad de memoria que reservan para almacenar los valores que vamos a estar utilizando. Bien, en C y en C++ utilizamos algún nombre para indicar alguna dirección de memoria, en este caso lo que nosotros comúnmente conocemos como variables. Existen diferentes tipos de variables, como lo mencionábamos anteriormente, dependiendo del tipo de dato que vayamos a estar utilizando. Y bueno, una de las características es qué nombre voy a utilizar para mis variables. Comúnmente pues hay que utilizar palabras que tengan un significado para nosotros, porque recuerden, a veces nosotros programamos y después nuestro código se queda ahí almacenado un año, 2 o incluso lo podría ver un tercero, y pues si le llamé a mi variable X, Y, Z y no tiene un significado claro, bueno, a veces es más claro poner algún nombre representativo del valor que está almacenando. Aquí tenemos una de las características. Normalmente un identificador debe iniciar con una letra o guión bajo, y debe ser seguido por uno o más caracteres, dentro de los cuales tenemos los caracteres alfanuméricos, dígitos y guiones bajos. Aquí tenemos algunos ejemplos de tipos de nombres válidos y algunos nombres inválidos. Bueno, les recomendamos que los revisen en el material que está disponible en la página. Bien, aquí tenemos algunas palabras reservadas que no pueden ser utilizadas como nombres de identificadores, ya que el lenguaje las utiliza para algunas otras estructuras. Por ejemplo, las palabras for, while, son utilizadas comúnmente para ciclos, mientras que las palabras reservadas, por ejemplo, short, int, long, son reservadas para tipos de variables. Tenemos algunas otras que son como private, public, class, las cuales son utilizadas para la programación orientada a objetos. Entonces, tengan en cuenta que hay algunas palabras reservadas que no se pueden utilizar como identificadores ni de clases, ni de funciones, ni de variables. ¿Ok?
Bien, una variable es una ubicación de memoria con la cual nosotros accedemos a través de un identificador. Declarar una variable significa reservar espacio para almacenar algún dato con el cual vamos a estar trabajando. Aquí tenemos algunos ejemplos de variables. Por ejemplo, una variable de tipo string, una variable de tipo char, una variable de tipo int, y bueno, les asignamos un valor a través del operador igual. ¿Ok? Creo que aquí es muy sencillo, es muy básico. Simplemente es un repaso del lenguaje para que, bueno, si hay alguna duda, alguna pregunta, pues podamos trabajarlas ahorita y ya cuando veamos cosas más avanzadas no nos estemos regresando a cuestiones del lenguaje. Ok, aquí tenemos una pequeña tabla, un ejemplo de los tipos de datos que comúnmente se utilizan en computadoras que tienen procesadores de 32 y 64 bits. Típicamente un char almacena un byte. ¿Okay? Igual un unsagnet char. Y aquí tenemos, bueno, el ejemplo del int que comúnmente almacena 4 bytes. Por ejemplo, un long int nos almacena 40 bytes. ¿Ok? Eso es lo que comúnmente se utiliza en las computadoras actuales. Aquí tenemos el rango de valores que se pueden almacenar en cada una de los tipos de variables. Bueno, se les recomienda que si de antemano saben en qué rango van a estar los valores que van a estar almacenando, pues es recomendable utilizar una de las variables que se acerque más a este rango. Por ejemplo, si voy a estar trabajando con edades de alguna persona, pues no tiene caso que yo declare la edad como un tipo long de 40 bytes, por ejemplo. Si solamente el rango de edades, pues va a estar tal vez entre 0 y, bueno, exagerando un poquito, de 0 a 100, ¿no? Con lo cual un char pues está perfecto para ese tipo de datos que voy a almacenar. Recordemos, a veces estamos un poco acostumbrados a que, bueno, mi computadora ya tiene 8 GB de memoria RAM o 16 GB de memoria RAM, y bueno, a veces en este tipo de ambientes, pues desperdiciar memoria no lo sentimos tanto, pero a veces cuando ya queremos un código más eficiente, más rápido, o que corren algunos dispositivos que tienen memoria restringida o consumo de energía, bueno, hay que tener muy en cuenta los tipos de datos que vamos a estar utilizando. También hay que recordar que no es lo mismo que un procesador haga una multiplicación de dos short, que son de, bueno, voy a poner un ejemplo, son de 16 bytes, que haga una multiplicación de un long de 40 bytes o de 60 bytes, ¿ok? Tengan mucho en cuenta esto. Sí afecta a las operaciones que se realizan en una computadora. La memoria no es infinita y el poder de cómputo también lo tenemos un poco restringido. Uno de los operadores que les puede ayudar a ustedes a verificar cuál es el tamaño de los operandos que está trabajando su compilador en su computadora es el operador sizeof. ¿Ok? Les recomendamos que corran este pequeño código de ejemplo para que vean ustedes en su máquina cuál es el tamaño de un short, de un int, de un long, de un doble. Y bueno, de esta forma pueden aclarar algunas dudas como las que surgieron en el foro. Les recordaba que no podemos garantizar que un int siempre sea de 32 bytes, pero sí en C++ las garantías que se hacen es que un char va a ser de 1 byte y que un short va a ser mayor o igual que un char. Igual, lo mismo, un int va a ser mayor o igual que un short y un long va a ser mayor o igual que un int. ¿Ok? Anteriormente ya habíamos puesto algunos ejemplos que comúnmente se utilizan. Un char sería 1 byte, 2 bytes, 4 bytes y 8 bytes. ¿Ok? Esos son los tamaños comúnmente utilizados en muchas arquitecturas, en muchas computadoras, pero no es una garantía. La garantía es esta regla. ¿Ok? Un short siempre va a ser menor o igual que un int, y un int siempre va a ser menor o igual que un long. Bien, también podemos hacer una conversión. Si ya declaramos, por ejemplo, un short y después queremos convertirlo a un int por alguna de las razones, tal vez porque la función de la librería que estamos utilizando utiliza un int, o tal vez porque quiero multiplicarlo con un int, entonces podemos hacer una conversión de los tipos de datos, lo cual en este caso se le llama cast.
En C, en C++ hay dos notaciones para hacer un cast. La primera es una notación funcional, se pone el tipo de dato al que queremos hacer el cast, en este caso int, y entre paréntesis la variable a la cual le queremos hacer el cast. Y bueno, la otra notación es la notación prefijo, se pone el tipo de dato entre paréntesis al que queremos convertir y bueno, posteriormente la variable que se quiere convertir. Creo que hasta aquí no hay ningún problema. Bien, ¿qué es una expresión en C y en C++? Prácticamente es algo que puede ser evaluado y calculado dado un tipo de dato. Por ejemplo, aquí una expresión sencilla, 9 más 5, es evaluado y el resultado, bueno, nos da un valor de 14. En algunos casos, algunos autores mencionan como una expresión es una línea de código que termina en un punto y coma, ¿ok? Y esa, bueno, línea de código comúnmente es evaluada y nos regresa a algún resultado. Algo un poquito diferente que es una expresión aritmética. Bueno, una expresión aritmética ya es la que tiene algunos operadores aritméticos, más, por, división, corrimiento de bits o alguna expresión lógica, lo cual nos permite hacer operadores directamente con bits, como las que vimos anteriormente, el corrimiento de bits hacia la izquierda, corrimiento de bits hacia la derecha. Podemos aplicar el operador lógico AND, el operador lógico OR, XOR, etcétera. También tenemos expresiones que nos permiten relaciones entre dos valores. Comúnmente se utiliza mucho en los if, el igual para hacer comparaciones, el menor que, el mayor que, y bueno, para unir varias expresiones podemos utilizar los operadores AND, OR, y bueno, comúnmente son los más utilizados. Aquí tenemos los operadores más utilizados. Hay que tener en cuenta que tienen alguna prioridad. Por ejemplo, si yo declaro algunas variables A, B y C y sumo A más B por C, hay que tener en cuenta que la multiplicación tiene mayor prioridad que la suma, ¿ok? Entonces, bueno, aquí están los operadores más utilizados: operadores aritméticos, más, menos, por, división, operadores lógicos, AND, OR, NOT, operadores relacionales de comparación, igual, diferente, menor o igual, mayor o igual, menor que, mayor que. Se les recomienda que, bueno, si los manejan, pues creo que no hay ningún problema, pero si tienen alguna duda con algunos de ellos, se les recomienda que hagan algunos códigos de ejemplo para que, bueno, si siguen sus dudas, nos pueden hacer las preguntas aquí, pero muchas veces al programarlo uno, bueno, se despejan varias dudas, ¿ok? Aquí tenemos los operadores lógicos a nivel de bits: AND, OR, NOT, corrimiento a la derecha, corrimiento a la izquierda, corrimiento a la derecha y el negado de los bits, ¿ok? También tenemos algunos operadores que nos permiten escribir las expresiones de forma más compacta. Por ejemplo, la notación más nos permite incrementar una variable en una unidad, o la expresión menos nos permite decrementar una variable en una unidad. Prácticamente es como si escribiéramos x es igual a x más 1, o aquí x es igual a x menos 1. Hay que tener en cuenta que a veces este tipo de operadores se utilizan en expresiones más complejas, y hay que tener en cuenta que tenemos dos formas de hacer este incremento: el preincremento y el postincremento, ¿ok? Bueno, ¿a qué se refiere el preincremento? Se refiere a que si yo utilizo esta variable en alguna expresión más compleja, primero se hace el incremento y luego leo el valor de x para evaluar esa expresión. En este caso, por ejemplo, si x vale 10 y yo utilizo x más en una expresión, lo que voy a estar leyendo es el valor 11, ¿ok? Y también tenemos el postincremento. Si yo utilizo x más en una expresión más compleja, por ejemplo, si x tiene el valor de 10 y yo utilizo x más en alguna otra expresión que esté evaluando x más, el valor que se lee va a ser 10 y en la siguiente línea x ya va a valer 11. ¿Ok? Tengan aquí un poquito en cuenta esta notación, ya que a veces nos lleva a algunos errores, a algunos ciclos infinitos, y bueno, esto nos puede ayudar mucho.
También tenemos aquí una notación más compacta de los operadores aritméticos, más, menos, por, división y el operador módulo. Bien, esta operación más compacta es más igual. Aquí teníamos el más comúnmente, por ejemplo, A es igual a B más C. ¿Ok? Es como comúnmente se utiliza el operador aritmético más. Pero ¿qué pasa si utilizamos A es igual a más C? Bien, tenemos aquí A, se lee y se escribe. Y aquí podemos utilizar el operador más igual. A es más igual a C. ¿Ok? Esta es equivalente con esta. Simplemente es notación. Y bueno, a veces nos ayuda a escribir un código más compacto. A veces también nos causa algunos problemas. Pero bueno, se les recomienda practicarlo para que sea natural esa forma de escritura. Precedencia de los operadores. Bien, les recordamos, traten de dar un poco de vistazo a la procedencia de operadores, operadores aritméticos, operadores lógicos. Aquí se presenta una tabla con la precedencia. También hay que recordarles que a veces cuando no tenemos muy clara cuál operación se va a hacer primero, es recomendable utilizar paréntesis. ¿Okay? Muchas veces el utilizar paréntesis, bueno, de esa forma nos evitamos algunos problemas. Bien, la directiva include. Cuando tenemos programas muy grandes, es muy difícil tener todo el código en un mismo archivo. Incluso, bueno, también nosotros utilizamos muchas librerías o muchas funciones específicas para alguna tarea en especial. Por ejemplo, operaciones numéricas. Bien, podemos hacer include mat, ¿no? O sea, para incluir todas las operaciones matemáticas que se tengan. También tenemos include algorithm o bueno, etcétera. Include IOStream en C++, include stdlib, include unis en los sistemas operativos Unix. Y bien, esto nos permite tener una estructura jerárquica en nuestro código. También nos permite dividirnos las tareas, tal vez en un grupo de programadores, bien cada quien hace algunas funciones. En este caso, la directiva include nos permite utilizar el código creado por terceros en nuestros programas. Aquí tenemos un ejemplo, include y el nombre de la librería. ¿Ok? Bien, tenemos dos notaciones con menor que y mayor que o con comillas. Normalmente el mayor y el menor que se utilizan para include de las librerías estándar instaladas en nuestro sistema, mientras que el include con comillas nos permite incluir código fuente desarrollado en el mismo directorio de trabajo. ¿Ok? Se puede utilizar con comillas para llamar a stdlib o IOStream, pero bueno, es muy recomendable que utilicen la notación. Así cuando alguien lo ve, pues bueno, se da una idea de que esta librería está instalada en el sistema, mientras que esta librería es parte del directorio actual de trabajo. Entrada y salida básica. Bien, en C++ tenemos los operadores cin y cout, y bueno, estos están en la librería IOStream. Y bueno, un dato también es que están dentro del nombre de espacios std. En este caso, bueno, para poder utilizarlos de esta forma se tuvo que haber usado using namespace. Perdón, aquí tenemos problemas con la escritura. Using namespace std, y ya los podemos utilizar sin ningún problema. O bueno, si no utilizamos ese nombre de ese espacio de nombres, podemos ponerle aquí std, dos puntos, cout, y ya lo estaremos utilizando. Gracias. Y bueno, son las dos formas de utilizar un nombre de espacios. Bien, bueno, eso sería todo por hoy. No sé si tengan alguna duda hasta el momento, pueden escribirla. Vamos a estar aquí un par de minutos en el foro para aclarar algunas dudas. Bueno, lo dejamos aquí un poquito en pausa. Por favor, escriban si tienen alguna duda en el foro. Aquí vamos a estar.
Bien, muchas gracias. Aquí los estuvimos esperando para algunas dudas. Bueno, la duda que surge es que si todos los ejemplos que veremos serán en C++. La verdad está mezclado. Hay ejemplos que se van a hacer en C, otros que se van a hacer en C++. Yo creo que si conocen C no van a tener ningún problema para seguir los ejemplos que se hacen. Perdón, si conocen C++ no van a tener ningún problema para seguir los ejemplos que se hacen en C. Tal vez a los que saben C un poquito más de práctica para entender los ejemplos que se llevan en C++, pero bueno, una de las características que aquí más se evalúan es la lógica. Ahorita vimos un poquito el lenguaje, tanto C como C++, algunas características de C, otras de C++, pero bueno, lo que comúnmente aquí evalúan los investigadores es la lógica. Por ejemplo, en sesiones posteriores vamos a ver el recorrido de un árbol, el recorrido de un grafo, cómo se implementa una pila, una cola. Bueno, si tienen claras las características de su lenguaje y si tienen bien clara la lógica de lo que quieren implementar, yo creo que no tienen ningún problema. Igual, si ustedes hacen sus ejemplos en C++ o los hacen en C, bueno, aquí no hay ningún problema. La verdad, el lenguaje se evalúa muy poco. Tal vez voy a decir una estadística de 17 preguntas, tal vez 2 o 3 sean de lenguaje y todas las demás van a ser prácticamente de lógica, ¿no? De grafos, de árboles, de ordenamientos, de pilas, de colas, complejidad, no sé. Entonces, bueno, no creo que tenga ningún problema de cuál se va a estar utilizando. La definición de STD en namespace es una librería. STD es un espacio de nombres. Este es el nombre del espacio de nombres. Bien, una librería es un conjunto de funciones, ¿ok? Algunos podrían decir también clases, bueno, depende de cómo lo estén viendo. Normalmente una librería es un conjunto de funciones, si lo vemos en C. Si lo vemos en C++, bueno, también es un conjunto de clases que vamos a estar utilizando. Una librería puede tener varios nombres, espacios de nombres, ¿ok? En una misma librería pueden venir 3, 10, 20 espacios de nombres, no hay ningún problema. También hay que tener en cuenta que una librería comúnmente, bueno, voy a poner un ejemplo, en los sistemas operativos Linux o Unix, es un archivo .a y normalmente una librería viene acompañado con un archivo .h. En el archivo .h solamente viene el prototipo de las funciones o de las clases, mientras que en el .a, bueno, ya viene la implementación. Entonces, bueno, no sé si aquí quede clara esa duda. STD es un espacio de nombres y bien, una librería puede tener varios espacios de nombres. Bien, bueno, si no hay alguna duda más, nos estaremos viendo aquí en 15 días, ya que la siguiente semana no va a haber sesión. Y bueno, cualquier duda, por favor, súbanla al foro y vamos a estar revisándola para poderles dar alguna solución. Les recordamos que estudien conforme van los temas, ya que a veces parece mucho tiempo, pero bueno, a veces se nos pasa el tiempo y la verdad está un poquito peleada aquí los lugares en INAOE, así es que se les recomienda prepararse para que no tengan ningún problema. Y muchas gracias.